Somos vulnerables en nuestro exterior y en nuestro interior. Solo basta con ver nuestra piel, solo basta con ver lo débiles que somos en comparación de las inmensas fuerzas que nos rodean, del sol del que dependemos tantísimo, del viento, del agua. Estamos rodeados de fuerzas que nos sobrepasan, estamos rodeados de causas que nos sobrepasan. Para nosotros estar vivos dependemos de múltiples factores. Todo eso hace que exista una permanente tensión en nosotros. Estamos completamente vulnerables ante una realidad en la que están aconteciendo cosas todo el tiempo, cosas fuera de nuestras manos y de nuestro dominio. Somos seres finitos que estamos constantemente al borde de la inexistencia, aunque no lo parezca, y constantemente estamos buscando cosas que nos afiancen, que funjan como una especie de ancla ante ese vértigo de nosotros, de nuestra propia existencia y de lo que hay afuera de nuestra existencia y de nuestro propio control. El ego es una especie de protección que nos ponemos ante esa realidad y también está llena de deseo de ser seres importantes en el universo y de tener el amor y la mirada del otro, porque cuando nosotros tenemos el amor y la mirada de los otros nos sentimos mucho más protegidos. Todos los seres vivos tenemos deseo de preservarnos y ese deseo se complejiza mucho más en el ser humano, que es consciente de su propia finitud tanto en el tiempo como en el espacio. El ser humano entonces quiere expandirse, expandir su existencia, hacerse más grande y más grande. Sin embargo, existe algo muy curioso en el ego, porque tiene una parte defensiva y una parte expansiva. La parte defensiva se trata de mantenernos en el tiempo, de mantener nuestra existencia, y por otro lado la parte expansiva quiere agrandar ese ser, agrandar esa potencia. El ego generalmente va a estar regido por pulsiones instintivas y muy básicas, pero encima de esa, digamos, torre o en esa construcción de nuestro ser, hay muchísimas otras instancias que están sostenidas por el ego, pero que van más allá del ego en sí mismo. Pero todas ellas están sostenidas por ese ego que sería la base, que sería la raíz del gran árbol que nos sostiene. El ego tiene esta cualidad contradictoria porque por un lado quiere tener una expansión, quiere borrar los límites de su propia existencia, llegar más allá de lo que es en sí mismo. Sin embargo, tiene otro aspecto sumamente defensivo, que quiere defender su propia individualidad. Por un lado, se aferra a ciertas identidades que lo limitan, pero por otro lado, también quiere agrandarse y crecer. Sin embargo, en las tradiciones espirituales, cuando se habla de un exceso de ego, se habla de un estado regresivo, primitivo, en nuestro ser. Por eso tantas representaciones de Satán en referencia al ego como un ser mitad bestia y mitad hombre, porque habla de esta primitivismo, de esta noción de separación del otro y de esta noción de defensiva hacia el otro. Cuando se entiende el ego como algo negativo, creo que se habla de algo más que el ego en sí mismo, porque el ego en sí mismo es necesario y casi indestructible en nuestra personalidad. El día que podamos destruir nuestro ego, estaremos destruyendo prácticamente nuestra propia vida, ya que incluso el comer, el decidir que cualquier otro ser vivo merece morir para que nosotros vivamos ya es por sí mismo un acto egoico. Pero cuando hablamos del ego como ese aspecto a superar, nos referimos al ego en su estado crudo, ese estado primitivo que nos hace regresar a esos momentos donde el ego estaba más arriba y era mucho más pesado que la conciencia. El ego en sí mismo tiene esa contradicción en la que no encuentra salida, es como una especie de laberinto. No podemos salir de ese querer expandirnos, pero a su vez querer reafirmar nuestra propia esencia finita. Nosotros somos seres finitos. Eso quiere decir que para afirmarnos a nosotros mismos tenemos que afirmar la propia finitud. He ahí la contradicción. Cuando nosotros entendemos y tenemos compasión hacia nuestro propio ego, pero sin creerlo algo que no tiene sentido en la realidad y que no tiene una gran justificación para existir.
cuando nosotros lo vemos así, pero también nos conectamos con esa parte espiritual y ese recuerdo de que todos somos uno, esa noción espiritual en la que todos participamos en lo mismo y la que por mucho que estemos separados, no estamos separados tajantemente. Cuando nosotros hacemos esto, podemos vivir en un equilibrio de las polaridades, es decir, podemos ser un individuo, pero también en comprensión de la interacción de nosotros con nuestro entorno y de la interdependencia. No somos totalmente seres individuales, también estamos conectados con nuestro entorno y en cierta manera somos finitos, pero también somos infinitos en cuanto somos el eco de múltiples formas de vida del pasado y seremos el principio de múltiples formas y de múltiples ideas hacia el futuro. Pese a que el ego es algo que tiene bastante lógica porque somos seres finitos y tenemos una afuera y una adentro, también tiene un aspecto ilusorio, un aspecto real y un aspecto ilusorio, ya que el ego nos hace separarnos completamente de nuestro entorno. El ego nos hace entender esto, tú eres esto y lo demás que no eres tú está fuera de ti, que es algo fundamental para nuestra supervivencia. Sin embargo, cuando ese ego está como demasiado enquistado en nosotros, nos hace olvidarnos de esa conexión que existe entre lo otro. Nosotros somos seres a la vez finitos y a la vez infinitos, porque somos el eco de la experiencia de toda la vida. Nuestra existencia está conectada con el primer ser vivo de la Tierra y estará conectada también con el último ser vivo del planeta Tierra, porque todas nuestras acciones también son causas para el futuro, así como las acciones de los seres del pasado han sido causa de nuestra propia existencia. El ego es un laberinto de contradicciones, ya que cuando deseamos, pero deseamos como humanos, habiendo entendido la complejidad del universo, deseamos el infinito y deseamos el todo, el poder absoluto. Eso es lo que queremos en el fondo. En el fondo, los grandes conquistadores, cuando lograban tomar inmensas tierras, de pronto tenían un éxtasis que los sacaba de ellos mismos. Decía, yo soy infinito, yo soy superior, yo soy poderoso. Sin embargo, esa éxtasis no se corresponde a la imagen que tenemos de nosotros mismos en el espejo, a la muerte que inminentemente nos va a llegar tarde o temprano. Entonces deseamos el infinito, pero deseamos afirmarnos a nosotros mismos. Pero al afirmarnos a nosotros mismos, afirmamos la finitud. Esa es la principal contradicción del ego y es su propio infierno o su propio castigo. Por eso es que el ego nunca se va a saciar, ya que el día que se sacie va a ser el día que salga de él mismo, pero él no quiere salir del mismo porque quiere afirmarse a él mismo. Entonces, por eso genera una especie de infierno, de encierro en él mismo, pero a la vez de profundo deseo de su propia infinitud. Desea ser Dios, pero a la vez ser algo parcial, algo con un contenido concreto. Por eso es que arquetípicamente el grande deseo de los conquistadores era conseguir la vida eterna. Pero al fin y al cabo no se dan cuenta que lo que quieren es algo que ya tienen, porque al fin y al cabo nosotros somos finitos, pero a la vez tenemos esa infinitud dentro de nosotros, ya que estamos en una cadena infinita en el que todo está relacionada, en la que todo está relacionado. El yo que pensamos tan definido y tan concreto en realidad es algo en movimiento, en pleno movimiento y que recibe información de lo que está fuera de sí. Somos el resultado de la eternidad y de la infinitud. No somos simplemente un yo, somos un yo abierto a todo lo que se le presenta, a toda la infinitud de pensamientos que podemos tener, incluso pensamientos de lo que hay más allá de nosotros y de la propia infinitud. Somos a la vez seres finitos y seres infinitos. Sé que lo estoy poniendo muy magnánimo o muy fuera de nuestros pensamientos cotidianos, pero realmente muchos seres humanos sí buscaron ese saciarse a sí mismos en ese sentido, ese saciar su deseo de poder y de infinitud. Pero curiosamente esa infinitud es imposible de lograr en un cuerpo humano y es en ese cuerpo humano que quiere conservarse eternamente. Entonces, así como somos seres finitos, también tenemos un poco de infinitud. Y esas son la serie de contradicciones que existen en el universo. El universo en sí mismo es una contradicción,
uno versus uno, el uno que gira, el uno que se mueve, pero aquello que es uno no puede moverse, porque aquello que se mueve tiene una posibilidad de movimiento, es decir, algo fuera de sí mismo para poder moverse o algo que no sea internamente para poder cambiar. Entonces, el universo es el resultado de una contradicción y por lo tanto todo lo que existe en el universo tiene esta parte ilusoria o esta parte paradójica donde existen dos contrarios en una misma existencia. Entonces existimos como seres finitos, pero también somos seres infinitos. No somos solo nosotros, pero tampoco somos el todo. No somos solo nosotros porque todo lo que nos conforma también es parte de lo que conforma al otro. Digamos que tenemos la misma simetría de los humanos que existieron hace miles de años, tenemos el mismo cerebro, la misma forma de cerebro de esos humanos, y es decir, que nosotros fuéramos un reflejo o un eco de las vidas del pasado y de las vidas que nos rodean. Nosotros somos a la vez nosotros, pero también somos el otro. Cuando experimentamos realmente la conciencia del otro y nos comunicamos con ella. El lenguaje que hablo, todo ha sido resultado de un colectivo también. Nuestra individualidad es en parte individual, pero es en parte el resultado de múltiples causas que están fuera de nosotros. Entonces el ego es a su vez una ilusión y a su vez una realidad. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de darle like si les gustó, bueno, escribir sus comentarios ya saben, y los espero en los siguientes. Bye.